que es la histología y la anatomía renal, ¿no? Acuérdense ustedes que el riñón tiene embriológicamente tiene dos orígenes, ¿no? Tanto en el ectodermo como en el mesodermo. Aquí tenemos la unión que se da justamente en estas dos líneas. Tenemos por un lado el penacho vascular, la arteria aferente, penacho vascular que se va dentro del glomérulo, y la arteriola aferente, y por este lado va a conformar todo lo que es el sistema urinario. Acuérdense que el glomérulo es una estructura bastante compleja en la cual los capilares se hallan justamente en contacto con un epitelio especializado, que es la cápsula de Bowman. Recordarán ustedes que se realiza el intercambio en todos los tejidos, la estructura mediante tiene que ser una estructura muy simple, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es epitelio simple plano, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos anatómicamente los riñones. Saben ustedes que se ubican retroperitonealmente. Sus dimensiones son 12 por 6 por 3 centímetros y conforman un hilio renal, ¿no? En el hilio renal vamos a encontrar la arteria, la vena y el uréter. Anatómicamente se les pide la ubicación de eso, ¿no? Ya en anatomía ya les habrán tomado eso, cómo se ubican, teniendo en cuenta las relaciones con las arterias y venas que también están colindantes al hilio. Eso es muy importante justamente para la realización de las cirugías. Hecho un corte medial, ahí tenemos, se observa claramente dos zonas bien distintas, ¿no? La parte externa periférica, que vendría a ser la corteza, la parte medial, que vendría a ser la médula, y la parte en el centro, que vendría a ser la confluencia de todos los conductos para ir a la pelvis renal, para finalmente salir el contenido urinario a través de los uréteres. Acá vemos este esquema, se pueden ver las pirámides, ¿no? Las pirámides de Malpighi, que son unas pirámides invertidas cuyo vértice va a desembocar justamente hacia la pelvis renal, ¿no? Entonces, aquí es muy importante establecer esa estructura, dado que en la corteza van a estar los glomérulos, en la parte de la médula van a estar los túbulos contorneados, las ramas ascendente y descendente de la Henle y los túbulos colectores. Para entender bien el funcionamiento renal, ustedes saben que la insuficiencia renal aguda tiene tres orígenes, ¿no es cierto? Puede ser de origen prerrenal, origen renal o postrenal. Prerrenal, cuando no llega un adecuado flujo al riñón, es decir, la arteria renal no aporta lo suficiente. Y esto puede ser por dos motivos, ¿no es cierto? Uno, porque de repente hay un insuficiente volumen. Otro, de repente, porque están dilatadas las vías arteriales y por lo tanto no hay la presión adecuada para que se pueda realizar la perfusión. Y lo otro es que de repente sea muy alta la presión con la que llega, como en los casos de la hipertensión arterial, que finalmente también termina dañando el riñón. Pero todos esos son de orígenes prerrenales. No. La otra causa de insuficiencia renal es ese que propiamente se lesiona. Entonces aquí tenemos nosotros dos grandes grupos de enfermedades, que son las glomerulares, es decir, el lugar donde se produce la filtración, y las túbulos intersticiales, que es el lugar por donde se va a producir la conducción de la orina hacia el exterior. Y finalmente, la tercera origen de una insuficiencia renal sería la postrenal, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con la desembocadura en el uréter y la próxima conducción hacia el exterior. Entonces puede haber aquí una zona que obstruye a los uréteres, por lo tanto produce un flujo urinario retrógrado, de tal forma que al obstruirse acá, todo esto se va a regresionar y finalmente va a terminar dañando al riñón. Por eso tengan presente ustedes los tres orígenes de daño renal, ¿no? Que finalmente van a conducir a una insuficiencia renal, que puede ser tipo de inicio agudo, puede prolongarse hacia una crónica, ir hacia una terminal, y en la cual puede ser necesaria una hemodiálisis, o que puede ser una hemodiálisis que se hace a través de las máquinas en los centros de diálisis, o puede ser a través de la hemodiálisis continua peritoneal ambulatoria, ¿no? En la cual se aplican unas bolsas con concentraciones de algunos solutos, se le introduce en el abdomen mediante la instalación de un catéter, y una vez que está en el abdomen, la bolsa se pone hacia el piso y por la gravedad empieza a regresar.
¿no? Obviamente desintoxicando la sangre, puesto que los pacientes, al no depurar la sangre, pues por falla renal, termina finalmente produciendo un estado de uremia, ¿no? Entonces son estas sustancias las que se deben eliminar a través de la orina, y no eliminarse adecuadamente, pues pueden producir todo ese daño, ¿no? Entonces, acá en este otro esquema, ahí pueden ver en este otro esquema, la corteza justamente con todos los glomérulos, ¿no? Los glomérulos ahí, ahí podemos ver colectores. Aquí ya podemos ver en este corte histológico justamente todas esas zonas, ¿no? Ahí tiene la corteza renal, la médula renal, la zona de la papila renal, ¿no? De la papila renal, y los cálices menores, finalmente los cálices mayores, y después ya van a ir hacia los uréteres. Aquí tenemos los corpúsculos renales. El corpúsculo renal es igual a un glomérulo de la cápsula de Bowman, ¿no? Todo completo. Y pueden ver gran cantidad de corpúsculos renales, lo cual nos indica que estamos en la corteza renal de paso. Aquí a mayor aumento, las causas el espacio Bowman, ¿no? Y acuérdense que en el glomérulo nosotros vamos a encontrar dos polos, el polo vascular y el polo urinario, ¿no? El espacio que hay en donde se contiene todo el penacho vascular, que es el espacio Bowman, y a donde se va a producir el ultrafiltrado. Y los túbulos contorneados proximales y distales que están alrededor. El proximal conformando parte del polo urinario. Aquí tenemos en este corpúsculo renal, ahí tiene el polo urinario, ahí tiene el polo vascular, el espacio de Bowman, el penacho vascular. Ahí tenemos algunas células, los podocitos que están alrededor de las arterias renales, y los túbulos contorneados distales por acá. Y por acá tenemos los túbulos contorneados distales y proximales hacia el lado del polo. Aquí en este esquema es para ver justamente los diferentes capilares que conforman el penacho. Ahí podemos ver sus estructuras. Ahí podemos ver la matriz mesangial, podemos ver el epitelio parietal, que es un epitelio simple plano, el epitelio parietal y visceral. Ahí tenemos la membrana de Bowman. Y aquí, este esquema se puede observar claramente en este glomérulo. Aquí entonces en este glomérulo se puede ver la celularidad del penacho. Las flechas señalan los núcleos, las células capilares, ¿no? Que están recubriendo la cápsula de Bowman. Entonces este es el espacio donde se va a producir el ultrafiltrado. Aquí en este otro vemos aquí la aproximación esquemática de un glomérulo que se ve acá, donde se puede ver claramente la membrana basal glomerular, el núcleo de un podocito. Aquí tienen el núcleo de un podocito que está alrededor de la arteriola, los núcleos endoteliales que van a evidenciar pues la parte mesangial del capilar, ¿no? Ahí tenemos esta zona. Aquí en este otro esquema, ahí nótense, este es el polo vascular, ¿no? Ahí tenemos el polo, ahí tenemos las células mioepiteliales, y por acá tenemos la mácula densa, ¿no? Por aquí tenemos los capilares glomerulares, el espacio de Bowman, los podocitos, entonces formando una compleja estructura que va a permitir la filtración justamente de la orina. Aquí igualmente tenemos ahí los túbulos contorneados distales, como se pueden ver, la membrana basal glomerular. Aquí tenemos el polo vascular, la arteriola aferente, y por acá tenemos algunos túbulos contorneados proximales. Recuerden que túbulos contorneados proximales son de luz más angosta, ¿no? Debido a que su epitelio es epitelio simple cilíndrico, mientras que el distal su luz es un poco más dilatada, debido a que su epitelio más bien es un epitelio simple cúbico.
Aquí en esta otra imagen con coloración especial se puede ver el penacho vascular, ¿no? Como pueden ver, se forman varios como ovillos, ¿no? Como ovillos dentro de todo el penacho en general. Sin embargo, se forman pequeñas zonas como ovillos y eso es lo que permite establecer el daño que se puede cuantificar acá cuando se observa el daño pues en el glomérulo. La arteriola aferente da origen a 4 a 8 capilares, ¿no? Cada uno de los cuales se subdivide para formar un lóbulo prácticamente vascular, como se puede ver acá. La superficie de la célula endotelial está cargada negativamente por la presencia de una glucoproteína, que es la podocalixina o cialoproteína, ¿no? Entonces, eso también va a ser muy importante para permitir el intercambio o la salida del ultrafiltrado, ¿no? Del ultrafiltrado. Aquí en este otro esquema podemos ver la arteriola aferente, ¿no? La eferente, y acá podemos ver el túbulo contornero distal, ¿no? Nótense que la cercanía que hay entre todo este componente vascular y el túbulo contornero distal es lo que va a establecer aquí una estructura bastante conocida, ¿no? Aquí tenemos en este otro nuevamente el túbulo proximal, el polo vascular, el glomérulo en general y su espacio de Bowman. Acá igualmente miren, ahí se ve más clarito el polo vascular. Miren ahí esta arteriola cómo llega y las demás estructuras están alrededor, ¿no? Y aquí la barrera de filtración, esta imagen se ha logrado grabar. Aquí tenemos la luz capilar y este es el espacio de Bowman. Por acá estaría la sangre, ¿no es cierto? Donde está la sangre, este es el espacio de Bowman. Entonces, el filtrado de la sangre va a ir hacia el espacio Bowman. Ahí se puede ver claramente en esta imagen. La barrera de filtración glomerular está compuesta por una capa endotelial cuyas arteriolas son de tipo fenestrado, ¿ya? Los capilares son de tipo fenestrado. Entonces, esta es la última división anatómica que permite el intercambio de sustancias en los órganos, de ahí que sea diferente en el pulmón, por ejemplo, que sea diferente en el riñón, el hígado, el vaso, ¿no? Entonces tenemos además la membrana basal glomerular y la capa de podocitos. En la lámina basal vamos a encontrar la lámina rara externa, una lámina densa y una lámina rara interna, ¿no? Así se denomina. Y eso va a permitir justamente que pueda realizarse la función. Aquí podemos ver los podocitos, miren ahí. Pero los podocitos no vienen a ser sino células muy diferenciadas que no se dividen. Son prolongaciones citoplasmáticas, se dice que son primarias o mayores, y pueden tener prolongaciones secundarias que son los pedícelos. Los pedícelos tienen un glucocálix compuesto por cialoproteínas, que es la podocalixina, y la podendina, cuya carga es aniónica, ¿no? Carga negativa. Y en las células mesangiales, intra y extraglomerulares, tenemos aquí que producen la matriz mesangial, la cual está formada por diferentes tipos de colágeno, como el 3, 4, 5 y 6, proteínas microfibrilares, glucoproteínas y proteoglicanos. A estas células mesangiales tienen función fagocítica, se dice que reabsorben la lámina basal en caso de daño, pueden ser contráctiles similares a los pericitos, tienen receptores de angiotensina 2, son vasoconstrictores, y además sirven para brindarle a la estructura en general un soporte, ¿no? Aquí tenemos nuevamente con coloración paz las células mesangiales, ahí podemos ver las células endoteliales y los podocitos, ¿no? Ahora acá, con respecto a los túbulos, miren ahí, se pueden ver las diferentes características, ¿no? Miren cómo la luz y la altura del epitelio o de la célula epitelial tubular cambian de uno a otro lado. Aquí tenemos un túbulo proximal, por ejemplo. Como les decía, la luz es más estrecha, ¿no? Debido a que las células son un tanto más altas. Se caracterizan túbulos proximales por el ribete en cepillo que va a presentar, debido a la absorción justamente que se va a realizar también en este lado del
del glomérulo, es más acidófilo, menos diámetro luminal, luz en forma de estrella y menor cantidad de núcleos en el epitelio, ¿no? Y por acá tenemos túbulo distal y los túbulos colectores que van a pasar hacia la médula. Ahí tenemos túbulos contorneados proximales, por ejemplo, ¿no? Y acá a mayor aumento se pueden ver las características celulares del túbulo contorneado. Igualmente por acá. Entonces tenemos ahí tres componentes, ¿no? Dos primeros tercios de la parte contorneada, digamos teniendo toda la extensión del túbulo. Vamos a ver que en esta primera zona hay microvellosidades largas, hay canalículos apicales que se extienden al citoplasma apical. Un segmento 2 que tiene un tercio final, la parte contorneada y una gran porción de la parte recta. Acá se observan las células, menos cantidad de mitocondrias y canalículos apicales. Y además presentan prolongaciones intercelulares tenues. Y en el segmento 3 vamos ahí a presentar estos cuboides bajos, células cuboides que son más bajas. Hay menos algunas mitocondrias nomás. No hay canalículos apicales y se observan pocas prolongaciones intercelulares. Se dice que el 60-85% de sodio y cloro y agua se reabsorbe justamente del ultrafiltrado glomerular y se transporta al estroma por las células del túbulo proximal, ¿no? Acá, en esta primera zona. Y conforme va variando de un segmento a otro, también esto va variando esta forma de absorción, ¿no? De reabsorción de todos estos componentes. El sodio se bombea de forma activa por la membrana vasolaterales por una bomba de sodio y potasio TPasa de sodio y potasio, y el agua pasa por canales de acuoporina 1 ubicados en las membranas vasolaterales. Aquí tenemos en la parte de los extremos delgados de la segenle y se pueden ver acá las características, por ejemplo, ¿no? Extremos delgados, en la segenle tenemos extremos delgado y grueso, ¿no es cierto? El extremo delgado, vamos a ver ahí un menor diámetro y sus células se van a hacer un tanto más aplanadas. En el túbulo distal, en cambio, vamos a ver sin revete en cepillo, a diferencia del túbulo contorneado proximal, es menos acidófilos, hay un mayor diámetro luminal, como pueden ver, no se observa en forma estrellada como el túbulo contorneado proximal, la luz en medio circular tiene una mayor cantidad de núcleos, ¿no? Acá se dice que es más permeable al agua. Y ahí tenemos, todos estos son túbulos contorneados distales. Y el aparato yuxtaglomerular, aquí estaba el polo vascular con su arteriola aferente y eferente, y aquí tenemos el aparato yuxtaglomerular conformado además por la zona del túbulo contorneado distal, en donde una parte de este va a formar acá el aparato yuxtaglomerular, pues, ¿no? Entonces ahí, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos la mácula densa, que son células altas, estrechas y pálidas con núcleo central ubicadas en el túbulo distal, que viene a ser este. Las células yuxtaglomerulares de la arteriola, las zonas de acá, ¿no? De las arteriolas, aferente y adyacente. Las células de músculo liso modificadas, hay una inervación de fibras nerviosas simpáticas, contienen gránulos específicos que son de renina, presentan enzimas convertidoras de angiotensina 1 y 2, y también presentamos aquí las células mesangiales extraglomerulares, ¿no? Extraglomerulares, donde también denominadas células lasis o de Gorman ocupan el espacio entre la arteriola aferente, la mácula densa, la arteriola eferente y el polo vascular, ¿no? En esta zona. Aquí en este otro esquema se puede ver el túbulo distal, ahí con la mácula densa. Es una placa celular alargada formada por células del túbulo contorneado distal que en la transición entre la pars recta y la pars convoluta, entre la arteriola aferente y eferente, está muy cerca de la región mesangial extraglomerular. La mácula densa, entonces, en conjunto con las células mesangiales extraglomerulares y las células yuxtaglomerulares, forma en general el aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular tenemos aquí que es la mácula densa más células mesangiales extraglomerulares más células yuxtaglomerulares, y todo esto conforman el aparato yuxtaglomerular. Ahora, las células yuxtaglomerulares producen renina,
aparecen en la pared de la arteriola aferente, cuando ésta se acerca al glomérulo y está en contacto con la mácula densa. Y ahí tenemos la mácula densa, ¿no? Entonces aquí podemos observar aquí, igualmente, la zona de la mácula densa. Y seguimos el recorrido de anátomo histológico. Para entrar a la médula tenemos el túbulo contorneado, el túbulo y conducto colector, cuya característica es tener mayor diámetro, células más altas y límites celulares visibles. Aquí está compuesto por células principales y células intercaladas. Las células principales tienen muchos canales de acuaporina 2 que son muy sensibles a la hormona antidiurética y se vuelven permeables al agua, mientras que las células intercaladas son de tipo A, tienen la bomba de hidrógeno ATPase luminal que participan en el transporte de hidrógenos hacia la luz, y las células tipo B que tienen la bomba hidrógeno ATPasa en el plasmalema vasolateral y participan en la resorción de hidrógeno y secreción de bicarbonato a su vez. Por eso que es bastante importante en lo que es el control del equilibrio ácido básico, ¿no?, del organismo. Acuérdense ustedes que cuando se produce la acidosis o alcalosis respiratoria, ¿no?, rápidamente va a responder con la acidosis o la alcalosis metabólica, ¿no? En esta lámina mostramos los túbulos colectores, que comienzan en la corteza y transcurren hacia la médula por los rayos medulares. Mientras reciben aferentes de varias nefronas, vemos aquí los túbulos contorneados de la mácula interna se fusionan con otros túbulos colectores hasta formar el conducto papilar o de Belline, que es la última porción que desemboca en la papila renal formando el área cribosa, ¿no? El epitelio es acá un epitelio simple cúbico con núcleos redondos y centrales, y vamos a observar dos tipos celulares, los principales o claras, que son las más abundantes, y las intercalares u oscuras, ¿no? Y aquí, para hacer una visualización de todo el árbol vascular, ¿no? Ahí tenemos tanto la arteria como el sistema venoso. Entonces miren ahí la complejidad de la irrigación, puesto que acompaña a cada una de las ultraestructuras que hemos descrito. Acá igualmente para ver el recorrido de las arterias renales y sus segmentaciones en las diferentes arterias al ingresar al riñón, ¿no? Entonces tenemos ahí las arteriolas glomerulares eferentes de las nefronas corticales. Son cortas, forman la red peritubular. Las células endoteliales de la red peritubular es la que elaboran eritropoyetina, la cual tiene que ver con la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Asimismo tenemos arteriolas glomerulares eferentes de la nefrona yuxtamedular, que dan origen a 10 a 25 capilares largos. Son similares a horquillas que se hunden profundamente en la médula. Vemos las arterias o las arteriolas rectas descendentes, las venas rectas ascendentes, y en conjunto se llaman vasos rectos, ¿no? Los vasos rectos. Y aquí nuevamente con una coloración especial para ver cada uno de los componentes del glomérulo. Bueno, es importante identificar bien la función, ¿no? La función que tiene el riñón y comprender lo que es la barrera de filtración glomerular. Para que cumpla con esta función, esta barrera está constituida por todos estos elementos, que son la capa endotelial interna, la membrana capilar glomerular, la capa de podocitos y la elevada carga polianiónica que se va a ver. Bien, primero he hecho esa revisión de toda la ultraestructura histológica del riñón. Ahora vamos a ver que dentro de la patología renal, pues es todo. Vamos a encontrar patologías adquiridas y patologías congénitas, ¿no? Las malformaciones renales que se pueden encontrar. Y las adquiridas que pueden manifestarse desde los primeros años de vida, que puede deberse también a múltiples formas como el riñón puede ser agredido, ¿no? Sin tener que considerar mucho, por ejemplo, los de tipo traumático, que también son un buen número de casos que se
puede observar. Entonces vemos ahí algunas enfermedades que se manifiestan con daño renal. Pero primeramente vamos a ver lo que son las malformaciones congénitas. Primeramente vamos a hacer una revisión de lo que es el resumen embriológico. Ya dijimos cómo se compone, dos aparatos prácticamente de origen diferente, el aparato urinario y el genital, ¿no? Entonces, de hecho, ambos se originan de células mesodérmicas intermedias y ambos tienen una relación con la cloaca. Inicialmente, pues, comparten esto, luego se va separando ya la parte del colon sigmoides, de las ramas terminales urinarias. Además, los conductos excretores del pronefros y del metanefros pasan a formar parte de los genitales masculinos y femeninos. En el caso de algunas aves, por ejemplo, todavía se queda unido esto, ¿no? De tal forma que conservan esa unión y por el mismo conducto pues realizan ambas funciones. El caso del varón, por ejemplo, a través de los genitales sirven tanto para la función reproductiva como para la función urinaria. En cambio, en las mujeres, no. Ahí está separado el aparato urinario del aparato reproductor, ¿no? Son independientes. Vemos además los conductos excretores del pelonefros y del metanefros. Además, entonces vemos aquí, además los conductos excretores del pronefros y del metanefros pasan a formar parte de los genitales masculinos y femeninos. El aparato urinario, en el caso del hombre, se desarrolla a partir del mesoderma intermedio, del epitelio celómico y de la cloaca. Entonces, embrionariamente se dan 3 etapas sucesivas. El pronefros, que va del día 20 al 30, el mesonefros del 26 al cuarto mes, y el metanefros desde la 5ª semana. Como ven, no es que termine una y empiece la otra, sino que se van dando en forma paralela, ¿no? El pronefro se desarrolla del mesoderma intermedio, cérvico-torácico, a ambos lados de la columna vertebral, y forma el cordón nefrogénico, que son en conjunto de 7 a 10 grupos celulares correspondientes a los nefrótomos, que después de diferenciarse evolucionan en sentido cráneo-caudal. Ahora, ¿qué malformaciones pueden haber? Encontramos la genesia renal, es decir, un trastorno del desarrollo de pronefros y en el cual no se va a llegar a formar el riñón, ¿no? Hay ausencia renal. Generalmente, estos son unilaterales. El mesonefro se desarrolla en forma del conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, en el cual se vacían aproximadamente 40 túbulos mesonéfricos, provistos de sus respectivos corpúsculos malpillanos. Da origen a los túbulos rectos de la red de testis o conductillos eferentes testiculares, epóforo, paraóforo y el resto de Waltar. Y del conducto de Wolff se forman el epidídimo, conducto eferente, conducto eyaculador y parte de la vagina y vejiga. Entonces, el metanefros o riñón definitivo se origina de la zona más caudal del mesoderma intermedio, es decir, el blastema metanefrogénico y de la yema ureteral, que van a ser conducto de Wolff. En el brote ureteral, este va a inducir en el blastema del desarrollo del tejido renal con nefrones e intersticio, y de la yema ureteral se va a formar el conducto excretor, de ahí que se forman también los túbulos colectores, los cálices pelvis y uréter. En el caso del metanefros, desde su posición inicial pelviana, migra hacia la fosa lumbar, en la que alcanza su posición definitivamente hacia la 12ª semana. Simultáneamente experimenta una rotación en 90%, de manera que el hilio dispuesto ventralmente en la posición pelviana del riñón queda dirigido hacia la línea media, mirando hacia la aorta, ¿no? Entonces primero
hay un desplazamiento y luego hay una rotación de ambos riñones, de tal forma que, digamos, se colocan mirándose el uno al otro, ¿no? Con los cilios renales justamente al frente, teniendo en cuenta la arteria aorta abdominal, que es la que le va a proporcionar pues la irrigación a través de la arteria renal. Entonces así tenemos cómo se forma inicialmente y cómo aquí de la unión hacia la zona de la cloaca se va separando tanto el sistema urogenital del reproductor. Entonces, aparte de las malformaciones congénitas que puede verse con la ausencia de un riñón, o puede estar afectado también las glándulas suprarrenales con el riñón mismo, también vemos la formación de tumores. Y lamentablemente aquí tenemos que pueden formar también tumores de tipo congénito y otros ya en más tiempo, ya en la etapa adulta. Ahí también tenemos, por ejemplo, tumor de Wilms, tenemos el síndrome de Ward, síndrome de Nidrach, displasias renales, la agenesia renal, el riñón displásico multiquístico, enfermedad renal poliquística congénita, la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva o de ARPAC, y la enfermedad poliquística autosómica dominante o ADPKD. También se puede observar ciliopatías, ¿no? Recuerden que en los cilios tenemos túbulos contorneados proximales, el síndrome de Bardet-Biedl o el síndrome de Meckel-Brun. De esto lo más frecuente es el tumor de Wilms, ¿no? La agenesia renal y la enfermedad poliquística congénita, ¿no? Que puede ser recesiva o dominante, pero esas son las más frecuentes que se puede observar. Ya, aparte del riñón, lo que también sí se ha encontrado es la presencia de un doble uréter, ¿no? Un doble uréter completo y parcial. Acá, por ejemplo, ¿no? Se puede ver los diferentes dos. Ojo aquí con un mismo origen, aquí cada uno con su propio origen, pero aquí se van uniendo en la parte distal, ¿no? Entonces, con sitio de aperturas ureterales ectópicas en la vagina, la uretra y el vestíbulo. Aquí en este caso, por ejemplo, ascenso de los riñones con cambio de posición entre el sistema mesonéfrico y metanéfrico. Entonces, el sistema mesonéfrico degenera por completo y solo persisten algunos restos en contacto íntimo con la gónada. Tanto en el embrión masculino como en el femenino, la gónada desciende desde el nivel inicial hasta una posición más baja. Entonces, aquí también lo que puede ver es la persistencia de la unión, ¿no? Que no se separe pues el sistema urinario del genital. Y acá tenemos también la ubicación anómala de los riñones, ¿no? Miren aquí la glándula adrenal se queda arriba y el riñón no terminó de ascender, ¿no? No terminó de ascender y se queda en una posición bastante baja. Cuando, en el caso de los trasplantados, por ejemplo, cuando se hace un trasplante renal, ¿no? Entonces si no es cáncer, ¿no? Si no es cáncer, el riñón se deja en el mismo sitio, ¿no? No es que se le extraiga, se le deja en un sitio y el riñón del donante se le ubica en la parte de abajo, en la parte pélvica, ¿ya? De tal forma que ahí se le hace a las anastomosis correspondientes con las arterias de la zona y de tal forma que ese riñón puede formar adecuadamente. Entonces no es que necesariamente en el mismo lugar, en el mismo lecho, el lecho renal, se extraiga el riñón dañado y se le haga el otro, no. Como les digo, si no es cáncer, ese riñón no va a causar daño, ¿no? Entonces se le deja ahí, puesto que ya no funciona, y se le implanta el riñón del donante. Otra alteración también con frecuencia es el riñón en herradura, como pueden ver. Y ojo que aquí las malformaciones son pues de tipo macroscópico, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver así el riñón en una sola masa, pero desde el punto de vista histológico nosotros hacemos los cortes en todos los niveles y vamos a ver en todo el tejido renal, por si acaso, ¿ya? La alteración es macroscópica, es como se ve. Ahora vamos a entrar a lo que son las glomerulonefritis. ¿Por qué se caracterizan estas enfermedades? Compromete el glomérulo de tipo sobre todo infeccioso, inflamatorio, en donde vamos a encontrar nosotros que se caracterizan por presentar una hipercelularidad
Vamos a ver engrosamiento en la membrana basal glomerular. Va a haber la hialinización de las paredes arteriolares que se encuentran aquí en glomérulo, y por consiguiente va a haber una esclerosis vascular, ¿no? Con respecto a la hipercelularidad, va a haber una proliferación de células mesangiales, endoteliales o células epiteliales parietales. Esto va a llevar a la presencia de una infiltración leucocitaria reaccionaria, ¿no? Conformada por la presencia de neutrófilos, leucocitos y linfocitos. Asimismo, vemos la formación de semilunas. Se observa el engrosamiento en la membrana basal glomerular. Al microscopio óptico se observa el engrosamiento nada más de las paredes. Y en microscopio electrónico se puede ver el engrosamiento de la membrana basal, como lo que se observa en la glomerulosclerosis diabética. Se puede observar depósitos de material amorfo en el endotelio o epitelio de la membrana basal o dentro de la misma. Y es frecuente ver depósitos subendoteliales. Aquí estamos frente a una glomerulonefritis membranosa. Puede haber hialinización y esclerosis. Al microscopio óptico se observa depósitos de material homogéneo y eosinofílico. A la microscopía electrónica, material extracelular amorfo formado por la precipitación de proteínas plasmáticas, así como aumento de la membrana basal y de la matriz mesangial. La lesión glomerular lleva aquí a la formación de un ovillo, el cual es una expresión ya de una esclerosis glomerular. Otras alteraciones que podemos encontrar son las trombosis intraglomerulares, depósitos de fibrina y acumulación de lípidos y otras sustancias metabólicas. Entonces, aquí la clasificación van a ser de tipo difuso, focal, segmentario y mesangial, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos un engrosamiento difuso en la membrana basal, miren ahí, ¿no? Ahí todo disperso, ahí de las paredes de los capilares glomerulares, sugerente de una glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál es la etiología? Mecanismos inmunitarios. Puede verse glomerulonefritis primarias y glomerulares secundarias. Experimentalmente se produce glomerulonefritis mediante reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? ¿Y cómo se da la patogenia? Debido a lesiones mediadas por anticuerpos. Vemos aquí la formación de depósitos de inmunos complejos in situ. Eso va a llevar a lesiones por anticuerpos en reacciones in situ en el glomérulo. Antígenos fijos intrínsecos o moléculas implantadas en el glomérulo. Las lesiones debidas a antígeno-anticuerpo circulantes también, ¿no? Antígeno-anticuerpos solubles circulantes que se depositan en el glomérulo. Y otra forma de lesión, aparte de los depósitos inmunocomplejos in situ, es los depósitos inmunocomplejos circulantes y también los anticuerpos citotóxicos. Entonces, por esos tres formas puede llevar al daño del glomérulo. La patogenia consiste en las lesiones mediadas por inmunidad celular, como la activación de la vía alterna del complemento, ¿no? Y aquí es donde finalmente se va a ver esas reacciones, lo cual va a terminar dañando finalmente la zona del filtrado. Pero ¿qué cambios histológicos renales vamos a observar? Se presenta hipercelularidad glomerular, aumento de células en alfas glomerulares con proliferación mesangial de células endoteliales, infiltración celular de neutrófilos o linfocitos. Vamos a encontrar engrosamiento de la membrana basal, vamos a encontrar hialinización, esclerosis, fibrosis, depósitos de fibrina, trombosis intraglomerulares, así como depósitos de material amorfo, ¿no? Como complejos de amiloides. Ahora, la división de cambios histológicos que vamos a encontrar. Estos cambios pueden ser difusos, afectan casi todos los glomérulos, pueden ser focales, afectan una proporción de glomérulos, menos del 50%, pueden ser segmentarios, afectan una parte del glomérulo, puede ser global, afectan todo el glomérulo, puede ser mesangial, afectan todo el mesangio, ¿no? Subendotelial afecta espacios entre la membrana basal glomerular y el endotelio glomerular, y subepitelial, que afectan los espacios entre la membrana basal glomerular y los podocitos. Y ahí es donde vemos la división de los cambios histológicos, justamente, a ese nivel. De acuerdo a esto, entonces, las enfermedades glomerulares se les clasifica como primarias, ¿no? Ahí tenemos la glomerulonefritis proliferativa difusa, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria y glomerulopatías membranosas. También tenemos la glomerulonefritis membranosa proliferativa, la glomerulopatía por inmunoglobulinas A, glomerulopatías de enfermedades sistémicas, como enfermedades hereditarias, que también es frecuente que se manifiesten con daño glomerular.
En la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Este es causa de síndrome nefrótico, que puede ocurrir en un 80 y 20%. Es relativamente benigna, como su mismo nombre lo dice, es de cambios mínimos que se puede observar en la histología glomerular. Afecta principalmente a niños, entre el rango de edad de 2 a 6 años. Asocia clínicamente con infecciones respiratorias. En algunos casos se asocia posterior a las vacunaciones y en algunos casos son por atopias, ¿no? Se desconoce. Respuesta, se observa un aspecto normal de los glomérulos, mientras que en la microscopía electrónica se puede observar pérdida difusa de podocitos de células epiteliales de los glomérulos. Aquí podemos ver en este esquema características ultraestructurales de la enfermedad de cambios mínimos, con pérdida de podocitos, ausencia de depósitos, vacuolas y microbiosidad de las células epiteliales viscerales. Y aquí también donde se puede observar una enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Apenas algunas cosas que se pueden reconocer en el microscopio electrónico. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, causa del 15% del síndrome nefrótico, está en relación con hipertensión e insuficiencia renal. Se divide en idiopática, secundaria, lesión glomerular, sobre todo por nefropatías de monoglobulinas A, asociada a pérdida de masa renal también, y secundaria a otros agentes conocidos como VIH o al consumo de drogas como la heroína. El otro grupo es de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, cuya característica es el microscopio óptico, es de la esclerosis de algunos, pero no todos los glomérulos, por eso que se dice que es focal, y de solo una porción del ovillo. Recuerden que mostramos ahí varios ovillos de la arteria aferente. Acuérdense que van a originarse varias arteriolas, de los cuales van a formar varios ovillos en el glomérulo. Entonces a eso se refiere, ¿no? A que solo se compromete una porción del ovillo capilar en los glomérulos afectados. Por eso que se dice que es segmentaria. Inicia en los glomérulos yuxtamedulares, pero luego se generaliza, ¿no? Puede encontrarse aquí engrosamiento de la matriz mesangial, depósitos de masas hialinas y colapso de la membrana basal, engrosamientos hialinos de las arteriolas, sobre todo aferente, atrofias tubulares y fibrosis intersticial. Y en la inmunofluorescencia no se observan depósitos inmunes, mientras que en la microscopía electrónica vemos una tumefacción y desprendimiento de los podocitos de la membrana basal glomerular y borrosidad de los podocitos. Lamentablemente aquí el pronóstico en este caso es malo, ¿no? Generalmente termina en una insuficiencia renal. Aquí tenemos esclerosis focal y segmentaria, donde se puede observar esclerosis segmentaria de uno de los 3 glomérulos acá, ¿no? Ahí pueden ver. Miren, acá hay uno, acá hay 2, acá está el otro. Nótense la diferencia. Ahí tenemos presencia de masas hialinas y cantidad de lípidos también, que se observan como vacuolas pequeñas. Seguimos con la glomerulonefritis membranosa. Una de las principales causas de síndrome nefrótico del adulto es esta, justamente, se asocia con factores secundarios, tumores epiteliales malignos, grupos eritematosos sistémicos, exposición a sales inorgánicas como oro, mercurio, el uso de algunos fármacos como los antihipertensivos, como el captopril, penicilaminas, debido a algunas infecciones como virus de hepatitis B, sífilis, paludismos, trastornos metabólicos, diabetes mellitus, tiroiditis. Y en la glomerulonefritis membranosa, la microscopía óptica, vamos a encontrar presencia de engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, sin signos de inflamación y proliferación celular. Condición de plata, aquí se pueden ver las famosas espigas, ¿no?, a lo largo de la membrana basal glomerular, que son proyecciones de la nueva membrana basal glomerular que deglute los depósitos inmunes. Aquí tenemos depósitos de inmunoglobulina G y complejo 3 en el lado epitelial, subepitelial de la membrana glomerular. A la microscopía electrónica vemos depósitos subepiteliales. El pronóstico aquí es variable. Puede cursar con remisión espontánea, puede cursar con una recidiva en poco tiempo o con una progresión, ¿no? Y ahí tenemos, así como se observa, engrosamiento de las paredes capilares, pero sin aumento del número de células. Aquí tenemos depósitos electrodensos, ¿no?, situados a lo largo del lado epitelial de la membrana basal, con obliteración de los pedícelos sobre los depósitos.
Y en el caso de del área túbulo-intersticial, ¿no? La clasificación de las enfermedades túbulo-intersticiales según la OMS se dice que puede ser por infección, puede ser nefritis túbulo-intersticiales inducidas por medicamentos, nefritis asociadas con desórdenes inmunes, uropatías obstructivas, nefropatías asociadas por reflujo vesicolateral en el caso de alguna obstrucción o alguna masa, de repente algún cálculo en uréteres, nefritis túbulo-intersticial, y puede haber también lesiones tubulares y túbulo-intersticiales inducidas por metales pesados. Entonces tenemos ahí que se va a observar zonas de necrosis con lesión tubular aguda, que puede ser tipo tóxico o isquémico, asimismo nefropatía tubular o túbulo-intersticial causada por alteraciones metabólicas, desórdenes hereditarios, en nefritis túbulo-intersticiales asociadas con desórdenes neoplásicos y también asociadas a enfermedades oculares y glomerulares como los misceláneos, ¿no? Y la pielonefritis aguda, tenemos aquí que a las nefritis túbulo-intersticiales o pielonefritis cuando hay un compromiso del sistema colectorio, entonces puede ser la continuidad de este y del parénquima por el mismo proceso inflamatorio. Es una infección casi siempre bacteriana. Es un 5% de la infección llega al riñón por vía hematógena y la incidencia de pielonefritis es más alta en mujeres, pero hay variación con la edad, ¿no? Sobre todo en neonatos. Hay una leve mayor frecuencia en hombres debido a malformaciones congénitas y sobre todo en mayores de 50 años, ¿no? Estas pielonefritis se ven generalmente infecciones ascendentes. Síntomas clásicos pueden ser fiebre, dolor lumbar y disuria. Y va a haber un componente infeccioso asociado. Y así es como podemos encontrar, ¿no? En un corte histológico vemos el acúmulo denso de polimorfos. Bueno, la respuesta inflamatoria puede ser un proceso infeccioso. Ahí igualmente acá miren la cantidad de respuesta inflamatoria. En la pielonefritis crónica vemos lesiones crónicas producidas por infecciones del parénquima, nefritis túbulo-intersticiales de tipo infeccioso crónico. Sin embargo, algunos han utilizado este término de una manera más indiscriminada, designando con algunas nefritis túbulo-intersticiales crónicas de causas no infecciosas. Aquí puede haber mecanismos fisiopatogénicos en dos tipos, de tipo obstructivo o debido a obstrucción urinaria y no obstructivo, como el caso de las nefropatías por reflujo. Y aquí afecta a personas de cualquier edad y es más común en mujeres. Sobre todo se puede asociar a infecciones urinarias a repetición, sin embargo en otros no. Se dice aquí que puede ser por algunas alteraciones en las paredes vesicales, ¿no? Los cuales pueden ser ahí medios de cultivo de gérmenes y los cuales pues cada cierto tiempo van a nuevamente a reaparecer. El tratamiento, generalmente el antibiótico no llega a esas zonas, de tal forma que prácticamente termina aislando los gérmenes cuando hay algunas malformaciones a nivel vesical, ¿no? Entonces tenemos que en la pielonefritis crónica puede presentarse como alteración de la función sin historia previa a enfermedad renal. Puede haber una hipertensión. Este hallazgo puede relacionarse con daño renal importante y lamentablemente pues eso nos hace pensar en un peor pronóstico. En el examen de orina podemos detectar proteinuria y a veces leucocitos. Los riñones tienen superficie regular con depresiones y aspecto granular. La corteza puede diferenciarse poco de la médula. Bueno, estos datos es por estudio por imágenes, ¿ya? Aquí en el caso de la pielonefritis no obstructiva, el compromiso puede ser focal, dejando áreas amplias de parénquima conservado. Entonces vemos además que las cavidades caliciales, ¿no?, suelen estar dilatadas y el parénquima adelgazado. En ambos tipos de pielonefritis vemos aquí más prominente en la obstructiva, en ocasiones dando un aspecto multiquístico, ¿no? Es muy importante determinar macroscópicamente que estas cavidades son comunicadas entre sí con la pelvis renal, y eso ahí estaríamos hablando de una hidronefrosis, para diferenciarla de una verdadera enfermedad multiquística, ¿no?, en los cuales no habría comunicación entre uno y otro, ¿no? Cuando el adelgazamiento y pérdida del parénquima es prominente, decimos que ya hay una atrofia renal, ¿no? Lamentablemente es un riñón ya que no sirve y por lo tanto candidato a ser trasplantado. Al microscopio se observa fibrosis intersticial con infiltrado inflamatorio de tipo crónico, linfocitos, células plasmáticas e incluso se puede observar atrofia tubular. Cambios similares a esto pueden ser causados por nefropatías hipertensivas, glomerulopatías crónicas, nefropatías diabéticas y algunas otras alteraciones.
Por eso se dice que para diagnosticar pielonefritis crónica debemos estudiar muy bien todos los compartimentos renales, evaluar las papilas, pelvis y cálices renales y correlacionar con los datos clínicos e imagenológicos, ¿no? Aquí en estas pielonefritis crónicas los glomérulos suelen verse afectados en estadios avanzados, ya que como les dije, el compromiso es esto, se da por una circulación retrógrada, ¿no? Entonces el desplazamiento de la orina va a la inversa. Entonces finalmente va a terminar dañándose también los glomérulos. Entonces en el estadio avanzado del proceso, al perder sus túbulos, algunos pueden verse normales, otros globalmente esclerosados, algunos con un penacho retraído. Es común ver la cápsula embriagoma engrosada y fibrosada alrededor del glomérulo. En nefropatías por reflujo, es frecuente encontrar glomérulos con esclerosis segmentaria, a veces en tal extensión que puede hacer pensar en una glomerulosclerosis focal y segmentaria como una glomerulopatía primaria. Sin embargo, es consecuencia del daño por regresión, ¿no? por un componente distal. La presencia de los depósitos significativos de inmunoglobulinas o complemento en glomérulos sugiere una glomerulonefritis primaria. Pielonefritis crónica, por ejemplo, ahí pueden verse, miren, la cantidad de respuesta celular. Y tenemos la necrosis tubular aguda, que produce falla renal aguda también, ¿no? Se produce por dos causas principales, isquemia y toxicidad. La necrosis tubular aguda isquémica es una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda. Hay gran variedad de condiciones que disminuyen la perfusión renal, muchas asociadas con hipovolemia, ¿no? Hay oliguria, pero en otros habrá falla renal no oligúrica. Hay pérdida de la capacidad para concentrar la orina y esta contiene una alta concentración de sodio. Los riñones están aumentando de tamaño y pueden verse pálidos. Hay ensanchamiento de la corteza, hay congestión de la médula y aumento de la diferenciación córtico-medular. En la necrosis tubular aguda encontramos los túbulos, que hay pérdida de algunas células con escamación a la luz, dejando algunos desnudados o con disminución de células. Los túbulos aparecen dilatados con epitelio aplanado. El túbulo proximal se atenúa o pierde el borde en cepillo. Eso se observa en una correlación par positiva, adoptando un patrón similar de los túbulos distales, de ahí que se observa una distalización. Hay formación de pequeñas burbujas en el borde luminal de las células, que se reconoce como el bleeding, que se desprenden a la luz. La lesión tubular se puede producir en parches y los segmentos más comprometidos suelen ser la última porción del túbulo proximal y la porción gruesa ascendente de la CG. En los túbulos distales, en cambio, se aplana el epitelio y se dilata la luz. Hay cilindros granulares, celulares, linos, distales, algunos con pigmento que se observan como actorio e incluso se pueden ver granulomas. En los vasos peritubulares rectos de la médula externa podemos ver abundantes células nucleadas intracapilares. Se cree que son precursores hematopoyéticos provenientes de la médula ósea, en fases iniciales que pueden ser linfocitos, ¿no? No está muy claro el mecanismo realmente de esta acumulación de células intravasculares, pero cuando se presenta es una buena clave diagnóstica, sobre todo desde el punto de vista histológico de la nefritis tubular aguda, o de la necrosis tubular aguda. Entonces aquí en la necrosis se inicia la lesión tubular isquémica y pérdida del borde en cepillo, en células tubulares proximales y vascularización o edema citoplasmática. Puede observarse hemólisis o daño muscular que suele ser extenso. Asimismo se puede observar en hipertermia maligna o quemaduras eléctricas. Se observan cilindros pigmentados de hemoglobina o de mioglobina. En algunos túbulos podemos ver gránulos de calcio intraluminales. No hay cambios llamativos en glomérulos, a veces se ven exangües contraídos con expansión del espacio urinario. El epitelio parietal de la cápsula de Bowman puede hacerse cúbico, lo cual empieza pues un proceso de tubularización del epitelio parietal. Y aquí así es como se observa la necrosis tubular, ¿no? Por ejemplo, que se observa pues en casos de hecho hipovolémico, ¿no? En caso de hemorragias masivas. Ahí pueden verse. Ahí miren.
miren ahí cómo empieza a necrosarse justamente, ¿no? Bien, ya esto lo vamos a ver ya un poco más detallado con imágenes, porque la verdad que todo esto se entiende mucho mejor con las imágenes, ya que veremos en la práctica, el día viernes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ya como para que descansen un rato? Porque ya está de aquí con la doctora Mirna, que continúa con la segunda parte de la patología renal. Bien, si no hubiera preguntas, entonces, buenas noches, los dejo ya para su siguiente clase. Buenas noches, permiso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Luego, cuídense.